Saludos, estimados estudiantes. Espero se encuentren bien y que a pesar de las circunstancias eh, haya salud en sus familias. Y como saben, tenemos que continuar con las clases. Por tanto, vamos a continuar con un tema que tiene secuencia con lo que habíamos visto en clases, que son las funciones cuadráticas rotadas. Como pueden ver en la definición que les pongo acá o en el comentario, normalmente las funciones se expresan en dependencia de x, es decir, que una función va a ser f de x. Pero existen casos o variaciones en las que nosotros vamos a cambiar esta dependencia de variable. En este caso la variable dependiente va a ser y, es decir, que nuestra función o la función va a ser f de y. ¿Sí? Por esta razón, todos los parámetros que se van a usar en el estudio de este tipo de funciones van a tener ciertas variaciones, más de forma que de fondo, ¿sí? Es decir, que simplemente lo que vamos a hacer es ir adaptando la teoría ya estudiada, que ya les expliqué en clases, a este caso. Sí, vamos a ver unas pequeñas variaciones, pero no son muy significativas. Es decir, que la teoría, en realidad, como se lo calcula, es básicamente lo mismo. Como ustedes pueden ver acá, tenemos una función f de y que es igual a x más bx más c. La única diferencia con la otra función que habíamos nosotros estudiado es que esa tenía x cuadrado más bx y más c. En este caso nuestra variable dependiente va a ser y, no x. ¿Sí? Y la diferencia en la gráfica es que en este caso las gráficas van a abrirse hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del coeficiente a. Es decir, que si el coeficiente a es mayor que 0, la función se va a abrir hacia la derecha. Pero en su defecto, si el coeficiente a es menor que 0, la función se va a abrir hacia la izquierda, como pueden ver en los gráficos. ¿Sí? Vamos a continuar entonces. Vamos a analizar el proceso para graficar este tipo de funciones. El proceso es básicamente el mismo, ¿sí? Solamente que aquí nuestra variable dependiente es y no x como en el otro caso. Vamos a calcular vértices, vamos a calcular punto de corte, vamos a realizar una tabla de valores y vamos a hacer como punto final la gráfica. Entonces, si vamos a ir notando diferencias, como podemos ver, f de y es igual a y cuadrado, más by más c. En este caso el vértice no lo vamos a calcular en función de x, sino lo vamos a calcular en función de y. Es decir, que el vértice para el eje y va a estar dado por la fórmula menos b sobre 2a. La misma fórmula que ocupábamos para el vértice en el eje x cuando las funciones eran dependientes del eje x. Sí, tras calcular este vértice en el eje y, lo que queríamos es calcular el vértice en el eje x. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera, es decir, reemplazando este vértice en el eje y en la función. ¿Sí? Con esto obtenemos el vértice para ambos puntos, ¿sí? Es decir, el x sub b y el y sub b. ¿Sí? De la misma manera como lo hacíamos para el otro tipo de funciones, tomando en cuenta las pequeñas o respectivas variaciones. ¿Sí? Para los puntos de corte, el principio de cálculo es el mismo, ¿sí? Vamos a igualar la función a 0, ¿sí? Y vamos a resolver la función, como podemos ver acá. La función vamos a resolverla, ¿sí? Encontrando las raíces de esta función, ocupando los diferentes métodos de factoreo, según el caso, ¿sí? Según el caso, si a es 1, si a es diferente de 1, si tenemos b, si no tenemos b, si tenemos c o no tenemos c. Como lo habíamos visto ya en clase, tenemos las diferentes posibilidades dependiendo del caso, ¿sí? Y lo iríamos resolviendo según el caso obtenido, ¿ok? Lo que queríamos es encontrar las raíces de esta función, ¿sí?
para encontrar los puntos de corte, para este caso con el eje Y, ya no con el eje X, ¿sí? Tomar en cuenta las diferencias. Y para el punto de corte con el eje X, a diferencia del anterior caso, teníamos que Y era igual a C. En este caso vamos a tener que X es igual a C, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta las diferencias entre la una y la otra, ¿sí? Entre un caso y el otro caso. Por último, podemos realizar una tabla de valores. Les mencioné en clases que bastan con 3 puntos para hacer el bosquejo de una gráfica, ¿sí? Pero eso no quiere decir que podemos tener más puntos. El hecho de tener más puntos nos va a implicar tener una gráfica más precisa, es decir, una gráfica más que se acerca más a la realidad, ¿sí? Obviamente esto de qué va a depender de otros factores, tales como escalas, materiales que vamos a usar para el gráfico, es decir, papel milimetrado, juego geométrico, curvígrafos, etcétera. Es decir, que mientras mejor equipados estamos, vamos a tener una mejor gráfica, ¿sí? Una gráfica más detallada, ¿sí? Y por último, como ven en el último párrafo, nos dice: cabe recalcar que los puntos que se ubicarán en la tabla pueden ser los ya obtenidos en los pasos anteriores, tales como vértices y puntos de corte. De hecho, como les había indicado en clases, el vértice y los puntos de corte deberían ir en la tabla, ¿sí? Porque son puntos clave que nos indican cómo se va a ir comportando la gráfica a través de los valores, ¿sí? A través de los valores de X o a través de los valores de Y. ¿Sí? Aquí tenemos una gráfica ya terminada de cómo sería una gráfica rotada, donde les indico el vértice, los puntos de corte con el eje Y, en este caso ahora son 2, y el punto de corte con el eje X, que es 1 nada más en este caso. Recuerden las diferencias con el otro caso. Vértice igual lo teníamos, puntos de corte con el eje X, en ese caso eran 2, ahora solo es 1, ¿sí? Y en el anterior caso, punto de corte con el eje Y, antes teníamos 1, ahora vamos a tener 2, ¿sí? Todo esto se debe a que la variable dependiente es Y y ya no X. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de cómo realizaríamos esta gráfica. Vamos a partir del vértice, ¿sí? El vértice vamos a ocupar la misma fórmula, solamente que el vértice en este caso se va a calcular para el eje Y no para el eje X, con la fórmula, ¿sí? Primero analizamos o vamos a ir viendo cuáles son los coeficientes de la fórmula. Los coeficientes de la fórmula para este caso son A igual a 1, B igual a 0 y C igual a 0. Sí, esto ya lo habíamos visto en clases, entonces no hay ningún problema por esta parte. Y lo que vamos a hacer aquí a continuación es reemplazar los valores, ¿sí? Vamos a reemplazar los valores. Vamos a reemplazar los valores. Entonces tendríamos que menos, ¿sí? Menos B sobre 2A. B en este caso es 0 y 2A sería 2 por 1. Por lo tanto, esto nos va a dar 0, ¿sí? Con esto lo que podemos hacer es calcular el vértice en el eje X. Este vértice va a ser el f de y sub b, es decir, que vamos a reemplazar el valor que obtuvimos de vértice donde veamos la variable y. En este caso solamente tenemos que sería 0 al cuadrado, que eso es 0 también. Por lo tanto, el vértice para esta función va a ser el punto 0, 0. ¿Sí? Ya tenemos el vértice para esta función. Sí, el punto 0, 0. Vamos a calcular ahora lo que sigue, ¿sí? Puntos de corte con los ejes, es decir, cuando la función o el f de y es igual a 0, como tenemos aquí. Por lo tanto, tenemos que resolver que y cuadrado es igual a 0. Entonces, al resolver esto nos da que y es igual a 0, sacando la raíz cuadrada, ¿sí? Como les había mencionado varias veces, cuando tenemos una función cuadrática vamos a tener dos raíces. En este caso las dos raíces van a ser iguales, ¿sí? Y0, X0. Sí, y a continuación también sabemos que C es igual a 0, por lo tanto el corte en el eje X es también 0. Entonces lo que haríamos es ubicar estos puntos obtenidos en la tabla de valores, pero como
igual, de la misma manera les indiqué en clases, esta es la función más sencilla que puede existir de este tipo de funciones. La forma más simple, es decir, que tenemos que los coeficientes b y coeficientes c son cero. Lo que haríamos en este caso es asignar otros valores para encontrar los valores respectivos de la función. Ejemplo, ya tenemos uno que sería el punto 0 en y, que también nos da 0 en x. Ahora lo que haríamos es, por ejemplo, como les indicaba en clases, tomar el vértice como punto central y necesitamos al menos dos puntos para poder graficar, un punto menor y un punto mayor. Es decir, por ejemplo, vamos a tomar el f de menos 2. ¿Cómo nos quedaría? Menos 2 elevado al cuadrado. Por lo tanto, nos va a dar 4. Y si hacemos con un punto mayor que el 0, por ejemplo el 2, tendríamos que es 2 al cuadrado, que nos da también 4. Por lo tanto, tendríamos los puntos de menos 2 en y, 4 en x, y de 2 en y de 4 también en x. Con estos tres puntos sería suficiente para graficar esta función. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo nos va a quedar el gráfico. Teníamos los puntos, vamos a poner en la tabla. Menos 2, 4, 0, 0 y 2, 4. Entonces vamos a ir ubicando los puntos. Ubicaríamos. El punto 0, 0 va a ser el origen de eje de coordenadas. Y los otros puntos serían el menos 2 en y 4 en x. Es decir, el punto que les acabo de remarcar acá. Y para el otro caso el punto sería más o menos por ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Unir los puntos y prolongar. ¿Sí? Obviamente ustedes con los elementos necesarios van a poder graficar una parábola de mejor manera que la que yo estoy haciendo acá, debido a la complejidad de graficar de esta manera. Sí, entonces como ven es una parábola en este caso que se abre hacia la derecha. ¿Cuál es la condición? Que el coeficiente a es mayor que 0. Si el coeficiente a es menor que 0, la gráfica se va a abrir hacia la izquierda. ¿Sí? A continuación vamos a ver otro cálculo, ¿sí? Otro ejemplo de cálculo, en lo que tenemos ya todos los coeficientes completos, es decir, a igual a 1, b igual a menos 3, c igual a menos 10. La función nos va a quedar y cuadrado menos 3y menos 10. Nuevamente lo que vamos a hacer es ir calculando todas las partes que tenemos para la función, es decir, menos b sobre 2a para el vértice. Nos va a quedar menos b, que sería menos 3 sobre 2 por 1. Esto nos va a dar, aplicando la ley de signos, menos por menos más, nos va a dar 3 sobre 2, que eso es 1.5. Ese va a ser el vértice en el eje Y. Ahora, si queremos el vértice en el eje X, como ya les había mencionado, vamos a reemplazar este punto en donde veamos la variable Y. Tendríamos 1,5 al cuadrado menos 3 por 1,5 y menos 10. Al resolver esto nos va a dar 1,5 al cuadrado, que nos va a dar 9 cuartos. Si lo hacemos esto en función de fracciones, y de ahí nos quedaría, vamos a ver, lo voy a hacer en la calculadora para ver cuánto nos sale. Veamos, 9 cuartos menos 3 por 1.5, que nos va a dar 4.5 y menos 10. Todo esto nos da menos 12,25. Entonces con eso ya tenemos el vértice. El vértice va a ser
de coordenadas menos 12.25 y menos 12.25 menos 12.25 y 1,5 en Y. Ese va a ser el vértice. A continuación lo que vamos a hacer es calcular los puntos de corte en los que ya sabemos que el f de y va a ser f de y, perdón, va a ser igual a 0. Entonces nos va a quedar que es y cuadrado menos 3y menos 10 igual a 0. Resolviendo esto vamos a aplicar lo que es factoreo, es decir, dos paréntesis. Ubicamos y en cada uno de ellos y buscamos dos números que multiplicados nos den 10 y sumados menos 3. ¿Sí? Que multiplicados den menos 10 y sumados menos 3 serían en este caso menos 5 y más 2. De aquí obtendríamos que el primer corte va a ser al despejar el primer paréntesis, es decir, y igual a 5, y el segundo paréntesis despejado nos va a dar que y es igual a menos 2. Así que y es igual a menos 2. Entonces ya tendríamos los dos puntos de corte, que serían los puntos 0, 5 y el punto 0, menos 2. Por último calcularíamos el corte con el eje X, que sería X igual a C, que en este caso es igual a menos 10. Por lo tanto este punto de corte va a ser el punto menos 10 en X, 0 en Y. Ya tendríamos 4 puntos para ubicar en la gráfica, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces el vértice era el punto 1,5 en X y en Y era menos 12,25. Perdón, en Y era 1,5 y en X 12,25 negativo. Los puntos de corte que encontramos eran que cuando X era menos 2, Y valía 0, y que cuando X vale 5, Y también es igual a 0. Y el último era que cuando X era igual a 0, que cuando X era igual a 0, Y era igual a menos 10. No, perdón, corrijamos esto al revés. Cuando Y era igual a 0, X era menos 10. Esos van a ser los puntos de corte para esta gráfica, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ubicar. Tenemos 1,5 en Y y menos 12,25 en X. Ese punto estaría más o menos por aquí. De ahí tendríamos que es menos 2 en Y y 0 en X, que sería el punto de aquí. Y el otro punto acá en 5 en Y, 0 en X. Y por último, el de menos 10. Entonces lo que haríamos es ir ubicando estos puntos, prolongar la gráfica y de la misma manera por acá, prolongar la gráfica. Tendríamos ya la parábola en ese sentido. ¿Ok? Entonces, lo que les voy a pedir es que ustedes tomen en cuenta todas las explicaciones que les pongo acá y transcriban toda la teoría que se les indicó a sus cuadernos. ¿Sí? Tómense el tiempo de pausar el video y copiar la teoría que está presente en este video.